Hola amigos, Hospitalitas comienza este año 2023 con una entrevista a uno de los personajes claves de la industria turística mexicana. Se trata de Braulio Arzuaga Lozada. Actualmente es el director general de Grupo Presidente, empresa mexicana dedicada a la operación y administración de hoteles, restaurantes y recientemente de residencias para adultos mayores. Desde febrero del 2020 preside el Consejo Nacional Empresarial Turístico, conocido como CENET, órgano cúpula que integra el 96% de las empresas turísticas del país. Como representante de este importante organismo, ha logrado la unión de diferentes instituciones nacionales para firmar la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. Su relación con asociaciones internacionales como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, y la Alianza Nacional por el Pacífico, ha proyectado el papel de México en el contexto turístico internacional a través de la palabra de Braulio, la cual siempre ha sido muy bien documentada y visionaria. Braulio, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, el CENET tiene ya varias décadas de ser la representación empresarial en turismo. Es la más reconocida por los diferentes actores del sector. ¿Qué subsectores del turismo son los que participan en el CENET? Sí, bueno, a ver, el CENET desde que fue conceptualizado ya desde 1988, la intención era tener la mayor representatividad siendo un consejo y no siendo una cámara, no siendo una asociación. Esto yo creo que trae muchas cuestiones de mucho beneficio, porque al final de cuentas son empresarios que están muy invertidos en México y que creen en el turismo y que creen en el país. Hoy por hoy somos cuatro cámaras las que están afiliadas al CENET: la CANIRAC, la CANAPAT, la CANAERO y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y abajo hay 18 diferentes asociaciones. No abajo, digamos, en todo esto, igual, ¿no? Están las marinas, están abastecedores turísticos, están los hoteles, están las agencias, está el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, están las haciendas. O sea, tenemos, el CENET representa el 96% de la actividad turística de este país. Y lo que hacemos nosotros, o lo que tratamos de hacer, es establecer la política turística de la mano del gobierno. Al final de cuentas, esta es una industria que ha mostrado pues, la importancia que tiene para México, proporcionando ya hoy un 8.7% del PIB, ¿no? Antes ya recuperado, digamos, y también ha mostrado que es una industria que es súper resiliente, ¿no? Al final de cuentas pasamos por el peor momento de la industria, no solamente en México, sino también en el mundo, y hoy por hoy ya está recuperada. Entonces, y está recuperada y por decirte, en balanza comercial, en el superávit de la balanza comercial, ya estamos por arriba del 2019. Entonces, pues bueno, específicamente nosotros lo que hacemos es eso, lo que te decía, establecer la política turística de la mano del gobierno para poder tener, digamos, un mayor dinamismo en la industria, poder contribuir con lo que se contribuye a la economía, y representamos pues prácticamente el 96% de la actividad turística. Acabas de señalar que el COVID ha sido el evento más devastador, yo creo que en la historia de la humanidad, pero a lo mejor en la historia moderna de la humanidad. ¿Cuáles fueron las principales afectaciones al sector y qué papel fue el que jugó el CENET al frente de todo el sector empresarial? Mira, ¿cuáles son? Son todas. Se perdieron todos los indicadores que se tenían, insisto, no solamente en México, ¿no? Sino también en el mundo. Y yo te diría que, primero que nada, lo interesante es de que a pesar del embate tremendo que fueron estos 2 años, el turismo siempre fue superavitario. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que la resiliencia que yo te comentaba, pero también lo que nos dice es que es una industria muy importante para este país, es un motor de la economía. Nosotros ya estamos en un cambio de régimen, como lo dijo el presidente cuando tomó posesión.
Y nosotros entendemos que en ese régimen lo que se quiere es combatir la pobreza y la marginación. Y no hay mejor industria para poder combatir la marginación y la pobreza que el turismo. Y te doy un ejemplo. Los estados que son netamente turísticos tienen un nivel muchísimo menor de marginación que el promedio nacional. El promedio nacional es alrededor de, antes de la pandemia, era alrededor de un 50-55%. Un Baja California Baja California Sur es 16%, un Quintana Roo es 28%. Entonces es evidente que esta industria es muy, muy importante para ese motor que requiere México. Entonces, igual, la respuesta rápida es todos los indicadores se perdieron, ¿no? Haber perdido casi 4 puntos porcentuales del PIB, pues es devastador, ¿no? Es devastador para cualquier industria. Sin embargo, yo creo que lo importante fue que nunca perdimos o nunca fue deficitario en la balanza turística. Se perdieron hubo un momento que se perdieron alrededor de 1 millón de empleos, de 4.1 millones que existían pre-pandemia, luego se recuperaron. Y se perdió, digamos, el volumen de cruceros al 100%, bueno, digo, todos al 100%, ¿no? Sí. Pero fronterizo, cruceros, son los que hoy por hoy todavía no se recuperan. Por eso decimos que es una recuperación la que ha vivido ya el turismo, pero una recuperación también dispareja, ¿no? Porque al final de cuentas, si hoy tú ves los indicadores, todo lo que sea sol y playa industrial están ya recuperados, están por arriba. Pero hay ciudades que siguen sufriendo mucho, hay ciudades terciarias y secundarias que están sufriendo mucho. El fronterizo está sufriendo mucho, el de cruceros se está recuperando, pero también está por abajo 30%. Entonces, respuesta rápida, se perdieron todos. Comercialmente se tiene que dar un paso más adelante para que ya todos estén alineados y podamos sacar al sector turismo adelante. O sea, hablo en términos generales. ¿Cuáles serían las recomendaciones o las estrategias que el CENET recomendaría a la industria para que adopte y que ya, ahora sí que nos alineemos a los resultados que traíamos antes del 2020? A ver, sin duda cambió muchísimo la forma del consumo de productos turísticos. Yo creo que cambió de una manera acelerada porque ya venía ese cambio antes y ahorita te explico el por qué. Con la pandemia digo que se acelera porque al final de cuentas no hubo forma de que pudiéramos parar este embate, ¿no? Si tú te vas un poco atrás en la historia, y digo en la historia mundial, ¿no? Quien tiene un gran influencia en lo rico o lo pobre que se oye el país y la velocidad en lo que se hizo esta riqueza fueron los baby boomers. Uh-huh. Pero la realidad es que los baby boomers hoy por hoy ya no es una base importante, ¿no?, del consumo de todas las industrias. Hoy por hoy el consumo importante está en los centennials y los millennials. Entonces ya venía de tiempo atrás que los centennials y los millennials viajan diferente a como viajamos tú y yo. Uh-huh. Tienen intereses diferentes a los que tenemos tú y yo. Tú has visto que hoy por hoy, cuando tú tenías 18 años, lo primero que querías hacer era tener tu coche. Hoy lo que quieren hacer es tener acceso a una plataforma para poder rentar de aquí para acá. Pues eso pasa igual, ¿no?, en el turismo. Se viaja de una manera diferente, se tienen expectativas diferentes, se respeta muchísimo la sustentabilidad. No es un tema, digamos, de dientes para afuera, de decir, somos sustentables, estamos llevando progreso a una comunidad o somos green friendly. Al final de cuentas, los millennials y centennials están con unas ganas legítimas, yo te diría, de viajar de una forma diferente. Y por eso mismo ha cambiado muchísimo el cómo se consumen estos productos. Y lo que debemos hacer nosotros, y lo que deben de hacer los estados, y lo que debe hacer, digamos, la industria, tanto en la parte privada como en la parte pública, es crear productos para estas nuevas generaciones. Entonces, yo por eso digo, ya venía de antes, se aceleró sin duda con la pandemia, pero hoy por hoy lo que nosotros debemos hacer es ser mucho más competitivos, mucho más sustentables, tener muchísimo más innovación
en la conceptualización de estos productos. Yo creo que hay mucho trabajo por realizar y mucho que liderar para colocar en nuevo camino de crecimiento a la industria turística. ¿Cuáles son los planes estratégicos que tiene el CENET en esta Agenda 2023 y a mediano plazo? Mira, yo estoy ahora en mi segundo periodo, me queda exactamente un año, y yo lo que, los 2 primeros años fue un tema de estar presentando estrategias para ver cómo salir de una manera más rápida, ¿no? Para mí fue una presidencia complicadísima. A mí me eligieron en febrero, el último jueves de febrero del 19, y en marzo 23 ya estábamos todos en casa, ¿no? Entonces, pues yo en un mes hice un plan de lo que yo quería presentarle a la asamblea, presentarle al consejo consultivo para que lo aprobaran, y pues era totalmente diferente a lo que hicimos en los 2 primeros años. Ahora, en mi tercer año, lo que hicimos fue 2 proyectos bien interesantes que creo yo que va a ser el legado que va a dejar Braulio Arzuaga en el CENET y en la industria, y que no solamente tienen que ver con este año que me quedan, sino es una ruta crítica 2030 de competitividad y sustentabilidad. Hemos identificado 6 clústeres, hemos seleccionado esos 6 clústeres que son los que más importancia tienen para tener proyectos. Como tú sabes, el turismo es transversal, entonces pues con todas las secretarías y con muchísimas otras industrias, y la intención es hacer proyectos que nos permitan regresar en el índice de competitividad del Foro Económico a donde estábamos. Caímos 20 y tantos lugares, o sea, hoy estamos en 40, eso es cuando estábamos regresamos al 2007. ¿Y por qué? Porque pues, por todo el embate que tuvo, pero también porque cambió la forma de medir, y la forma de medir tiene que ver con qué tan sustentable eres, qué tanto beneficio traes a las comunidades, etc. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos a dejar una ruta crítica que ya está viva y que ya está presentada y demás, una ruta crítica de competitividad y sustentabilidad. Y también hicimos un proyecto que a mí me parece interesantísimo, que es el cómo incluir el turismo en el TEMEC. El turismo nunca ha sido incluido, o sea, desde que nació con Salinas, lo que era el Tratado de Libre Comercio, nunca ha tenido una participación, o sea, esta industria en ningún tratado. Y nosotros vimos que había la posibilidad de meterlo, si esa es la palabra, a través de un artículo, a través del diálogo económico de alto nivel, el famoso DEAN. Y entonces lo que hicimos fue hacer, digamos, el marco rector de cómo debería de estar incluido el turismo en el TEMEC, y tenemos ya más o menos cómo es el camino, ¿no?, para poder levantar la mano y participar en estos diferentes foros, y ese es uno de los temas que queremos dejar. Entonces, pues básicamente son esos 2 proyectos los que yo quisiera dejar. Obviamente hay muchísimos más, ¿no? Obviamente tiene que ver con la coyuntura. Estamos en un año electoral, ¿no? Entonces, o bueno, el siguiente año, y hay una pasarela de políticos que deben pasar al CENET a platicarnos cuál es su visión del turismo, ¿no? Y estamos por empezar eso también. O sea, hay cosas muy tácticas y digamos del día a día, ¿no? Como el impuesto al hospedaje, que queremos mucho mayor transparencia porque pues se ha desviado para diferentes otras cosas. O sea, toda la parte política de cabildeo sigue, pero yo te diría que esas 2 partes importantes del proyecto de sustentabilidad y de competitividad y el tema del TEMEC, yo creo que son cosas que van a trascender una vez que Braulio Arzuaga ya no esté. Ahorita me hace recordar que estaba yo en la universidad precisamente cuando se estaba haciendo la negociación del Tratado de Libre Comercio, y uno de los puntos que los profesores nos decían era si el turismo debería de estar en el tratado. Y en ese momento la visión que se tenía es que el turismo pues ya estaba en el Tratado de Libre Comercio desde mucho antes. ¿Cuáles son los beneficios que tú ves en esta nueva estrategia de montar al turismo en el TEMEC? Pues que yo creo que el tratado, el TEMEC, o como le queramos llamar, en las diferentes etapas, empezó muy con el tema industrial, ¿no?
la manufactura y todo este tema, pero no tanto servicios como es el turismo. Pero hoy por hoy lo que hemos visto en una economía que está totalmente integrada es que una industria como el turismo debe estar incluida independientemente de que sea servicios. Aquí o sea, tenemos el potencial de tener 1 millón de llaves, ¿no? Y entonces necesitamos que exista ese comercio y necesitamos esa parte industrial. Necesitamos o hemos identificado, y es en parte de este proyecto, muchos indicadores que tienen que ver con una economía global. Y al final de cuentas, esta economía, todo aterriza, digamos, en una industria que es pues, muy, muy importante para México. Como está escrito el proyecto es empezar en el sur. Nosotros hemos identificado que hay una gran preocupación por parte del gobierno para esta marginación y esta migración, ¿no? Que también es un tema de todos los días que se platica de estos programas de migración enormes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que te quiero decir es, si nosotros podemos traer prosperidad al sur para poder cambiarle esa... Pues, el sur, como todos sabemos, pierde 2-3% cada año, ¿no? Si nosotros lo podemos cambiar, pues al final de cuentas creo que se hace mucho más... o sea, podemos poner esa lupa y va a gustar mucho más que la industria esté incluida en el TEMEC. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es un tema que antes era industrial, pero que hoy también es de servicios. Seguramente el presidente del CENET hace algunas semanas también hizo una carta a los Reyes Magos para pedir deseos, apoyos para mejorar a la industria. ¿Nos podrías participar? ¿Cuáles serían esos deseos que pediste en esa carta? Mira, yo la verdad es que lo que te diría es que lo primero que te dije al principio que estuvimos en la entrevista, nosotros estamos con todas las ganas y la voluntad de contribuir al crecimiento de esta industria. Los empresarios de esta industria hemos mostrado que estamos unidos. Hemos mostrado que sigue la inversión. Hemos mostrado que queremos que esta industria, y hemos pedido que esta industria esté en las prioridades del gobierno, porque sentimos que no lo es. Entonces, al final de cuentas, hemos mostrado muchas cosas, tanto económicas como tácticas, como estratégicas, con la intención de decir, no se olviden de esta industria que es tan importante. Y básicamente es eso. Yo te diría, e insisto como empecé al principio, que debemos de trabajar de la mano con el gobierno para establecer estas políticas. Porque al final de cuentas nosotros digamos, la gran ventaja que ha tenido y la gran recuperación que ha tenido esta industria literal, es debido a los empresarios. Nosotros no tuvimos ni una ayuda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí es importante decirlo así. Y a pesar de que no tuvimos, y a pesar que pues hay casos se perdió el 25% de la flota aérea de este país. Uh-huh. Y hay ventas de hoteles y de cadenas importantes. Entonces, al final de cuentas, sí, por supuesto que hay, como dicen los americanos, ¿no? Hay muertes en el camino y demás, pero al final de cuentas lo que hemos demostrado es de que estamos unidos, de que queremos seguir contribuyendo, y yo te diría que mi deseo sería ese, trabajar de la mano. A principios de esta semana salió la nota por parte del sindicato de pilotos de la ASPA que Mexicana va a ser adquirido, la marca Mexicana va a ser adquirido por el Ejército, por el Gobierno de México, para impulsar una nueva línea aérea. ¿Cuál es la visión del CENET en este tema? Y por otro lado, ¿sería el Ejército quien operaría esta línea aérea? ¿Ellos podrían acceder al CENET como un grupo empresarial? Hay un tratado en el que impide que las Fuerzas Armadas operen aviación civil, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. El segundo es, si hay una industria compleja,
es esa, ¿no? Es esa que tiene que ver con costos, tiene que ver con volumen, tiene que ver con eficiencias, tiene que ver con una serie de cuestiones que no pueden ser improvisadas. Entonces nosotros vemos bien difícil que pueda ser algo positivo, ¿no? Probablemente sea una realidad, porque los zapatos hasta con el calzador entran, ¿no? Pero lo que no sabemos es si vaya a ser algo que sea positivo en cuanto a esas eficiencias, a esa innovación, a ese músculo financiero que se requiere. O sea, no hay una industria más complicada en el turismo que la industria del turismo, que la industria de la aviación, perdón, que al final de cuentas tiene que ver con muchísimos factores. Entonces, nosotros creemos que es complicadísimo que se pueda llegar a hacer. Creemos que no es una buena idea. Entendemos que están los aviones de una aerolínea regional chica y entendemos que está un avión presidencial, pero eso no es una aerolínea que requiera a México, ¿no? México requiere aerolíneas regionales para volar a donde no. México requiere, primero que nada, y después de año y pico, recobrar la categoría 1. O sea, no lo vemos. Hay otras prioridades. Braulio, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Muy buena suerte para este 2023. Ay, muchas gracias. Gracias.